Entonces ahora vamos a conversar de los implantes. Los implantes sí lo he dejado al final porque es algo especial. Es un método anticonceptivo especial, porque tiene un grupo etario especial que satisface la demanda, ¿ya? La gran ventaja del implante, y lo voy a poner con verde porque es una ventaja muy, muy clara, es la seguridad. Es el método más seguro que existe. Y eso es muy valioso para muchos pacientes, ¿ya? Nosotros de repente lo vemos por un tema solamente de planificación familiar, ¿no? Doctor, ¿sabe qué? Yo no quiero tener hijos, ya la tengo clara, tengo que esperar mi residencia, tengo que... Está loco. No quiero saber nada con eso, por lo menos 5 años. Entonces la única opción que te pueden dar para estar 100% segura que estás recibiendo lo mejor para no salir embarazada, pase lo que pase, es un implante, ¿no? Porque la pastilla te olvidas, se pasa, justo ese mes estás con diarrea, con vómitos, tomas la pastilla, lo vomitas, volvías a tomar, no sabías qué hacer y al final falla el método, ¿no es cierto? Porque puede ocurrir. Entonces, el único que te garantiza es el implante. Por eso el grupo etario que más usa implantes son pacientes de ciudades, de países desarrollados, profesionales que están buscando un control estricto de la natalidad. Eso es la parte natal. Pero también vean el otro lado de pacientes que tienen contraindicado el embarazo. Por ejemplo, una paciente trombofílica, si sale embarazada, se va a trombosar. Una paciente cardiópata descompensada, se muere. Entonces, si tienes una paciente que tiene una enfermedad, ponte, que la va a matar si sale gestando y la va a obligar de repente inclusive a interrumpir el embarazo, o tiene una enfermedad genética que no puede reproducirse porque va a transmitir su enfermedad, entonces ellos tienes que ofrecerles un método seguro. Por eso en ambos grupos el implante es una buena opción cuando quieres máxima seguridad, ¿ya? Pero miren por qué no es algo que tú debes recomendar a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Porque los implantes, bueno, pregunta examen, son 2 cilindros de levonorgestrel, ¿ya? Levonorgestrel es lo que más usa. También hay etonorgestrel, ¿ya? Pero lo que nos han preguntado y lo que se usa es levonorgestrel. Dura 5 años, ¿correcto? 2 cilindros, siempre y cuando la chica pese menos de 60 kilos, ¿ah? Si pesa más de 60, dura 4 años, nada más, ¿ya? Entonces, si es menos de 60 kilos, 5 añitos, 2 cilindros. No se pone uno, se debe poner dos, ¿ya? Si se pone uno, esto baja a la mitad. Dijimos que el levo es una testosterona de segunda, por lo tanto, ¿cuál es su mecanismo principal? Es pesar el moco, ese es su mecanismo, ¿ya? Como es un gestágeno, te va a dar spotting, ya lo expliqué, los primeros meses. Como es un gestágeno que le estás dando por 5 años, ¿en qué va a terminar eso? En amenorrea. Y la paciente tiene que saber. Pero lo más probable es que esté de acuerdo con eso, porque ella misma busca el método a largo plazo. Entonces, doctor, mire, quiero algo seguro, pero ojo, en 2 años vas a hacer amenorrea. Mejor, doctor, eso me quita tiempo, no estoy cambiando, no, está loco. Mejor, o sea, inclusive lo ven como un beneficio, pues no es cierto que tienen que tenerlo claro. Entonces, lo que tienen que explicar a las pacientes que buscan a los implantes es los efectos adversos hormonales. Ojo, están recibiendo todos los días progesterona. Entonces, su riesgo trombótico es mayor. O sea, si tú comparas una chica que toma anticonceptivos orales comparado con una que tiene un implante, la del implante se trombosa más. Aunque no tengan ningún factor de riesgo trombofílico, tiene más riesgo por la forma de liberación. Eso tienen que saber. O sea, ¿hay un cacho más de riesgo? Sí. Segundo, hay más cáncer de mama por la forma de liberación. ¿Correcto? Una pastilla combinada te aumenta el riesgo de cáncer de mama en 0.05. Es un cachito, es casi nada. Pero un implante te lo aumenta más. ¿Por qué? Por la forma de liberación, nuevamente. Por la forma de liberación. Y los gestágenos están implicados en los adenomas hepáticos. Así que también aumenta el riesgo de adenoma hepático. Si estos tres lo explicas bien, la paciente ya sabe a lo que se está exponiendo por esta dosis, ¿ya? Entonces no es grave, pero tienen que saber que tiene más riesgo que una pastilla combinada por la forma de liberación del gestágeno, ¿ya? Ese es el riesgo que se corre por la seguridad que se busca. Entonces, nuevamente, estoy fundamentando el hecho de que ¿cuál es el mejor método que debe recomendar? La pastilla combinada. Ahora, que tenga que tomarlo diario, eso es un tema solo de disciplina, pero desde el punto de vista médico, siempre es el que más beneficios le va a traer a la paciente. Eso es algo que tiene que quedar claro,
¿Ya? Por eso nos ratificamos, perdón, en que los hormonales son lo primero, los combinados son lo primero y los por vía oral son los primeros. Son los que debemos siempre recomendar. ¿Ya? Muy bien. Eso para las preguntas de examen, ¿no? Que son directas. Porque las preguntas que son de caso clínico, tienes que analizar cuáles son los pros y contras del caso clínico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora que hemos terminado hormonas, vamos a conversar de las ventajas y las contraindicaciones absolutas. No estoy poniendo las relativas, eso si gustas lo lees, no ha sido pregunta examen, las absolutas han sido preguntas. Muy bien, entonces vamos a conversar. Recuerden que estamos dando estrógenos más gestágenos. Ojo, estamos conversando de los dos. Entonces vamos a hablar primero de las desventajas, ¿está bien? De las contraindicaciones absolutas para que vean que es súper fácil. Yo te pregunto, ¿el estrógeno aumenta el riesgo cardiovascular? Bueno, en verdad sí. A pesar que el estrógeno es un fármaco que protege por el perfil lipídico, su administración exógena tiene efectos negativos en la presión arterial. Entonces el estrógeno sí puede aumentar levemente el riesgo cardiovascular. ¿Ya? La progesterona aumenta el riesgo cardiovascular, depende. Si es el de testosterona de segunda, sí. Si es el de testosterona de tercera, no. Entonces vamos a ponerlo acá. La progesterona también aumenta el riesgo, pero obviamente es menos dependiendo de qué generación utiliza. Entonces, por ambas hormonas aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces ya habíamos quedado que toda paciente con riesgo cardiovascular establecido, dos o más, no deberías dar hormonas. No, no deberías. ¿No? Está explicado. Y el punto de corte que les dije es 35 años, ¿no? Porque más allá de 35 ya tienes riesgo solo por edad. Así que de ahí estás a un cachito, un riesgo más, un familiar con infarto, presión alta, dislipidemia, sedentarismo, lo que sea, y ya fue, no puedes darlo. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Vamos con el segundo. Trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. ¿El estrógeno es protrombótico? Sí. ¿El gestágeno es protrombótico? Sí. Peor todavía los de tercera, ¿no es cierto? Estos inclusive son más protrombóticos. Entonces, cuando tienes trombofilias, están contraindicados los dos. Las dos hormonas traen problemas en trombosis. Muy bien. Vamos acá. Cirugía mayor por inmovilización es lo mismo. La misma lógica de la trombosis. Ahí no hay más que hablar. Muy bien. Vasculitis y discrasias, la misma lógica. Las pacientes con vasculitis tienen riesgo de trombosis y las discrasias sanguíneas riesgo de trombosis. Así que todo esto sigue siendo la misma lógica que el tromboembolismo. Acá cambia, acá cambia. Pacientes hepatópatas e ictéricas. Acá es diferente, ¿ya? La progesterona se asocia a adenomas hepáticos, mientras que el estrógeno se asocia a colestasis, aumento de la bilirrubina. ¿Ya? Entonces acá sí el efecto es diferente. Las hepatópatas les va mal con la progesterona porque hacen adenomas hepáticos. Y las pacientes con ictericia o con obstrucción o con colestasis les va mal con el estrógeno. Son las dos partes que afectan en diferente lugar. Doctor, ¿y qué tanto miedo con el adenoma hepático? ¿Ah? ¿Qué puede pasar si es adenoma? No es hepatocarcinoma, ¿no? Pero ¿cuál es lo malo con un adenoma hepático? El shock. Eso no te olvides en cirugía. Un adenoma hepático cuando se infarta, el paciente se muere de shock. Shock hipovolémico. ¿Ya? Así que los adenomas son peligrosos porque son muy vascularizados. Muy vascularizados. Y el hígado es difícil de conseguir hemostasia. Difícil. Muy bien. Vamos acá. La porfiria aguda intermitente básicamente tiene que ver con los estrógenos. ¿Ya? Los estrógenos agravan las porfirias. Eso es dato directo. Embarazo y lactancia solo tiene que ver con los estrógenos. No tiene nada que ver los gestágenos. Ya hemos dicho. El gestágeno
no está contraindicado si la señora o la chica sale embarazada. Si estás tomando pastillas de estrógeno, te falla tu método y sales embarazada, no pasa nada. Puedes seguir tomando toda tu gestación sin darte cuenta y no va a ser teratogénico. Pero si tomas pastillas combinadas, sí, el estrógeno es teratogénico, tanto en hombres como en mujeres. O sea, en fetos varones o mujeres, igual es teratogénico, ¿ya? En los dos. Por eso el embarazo contraindica el uso de estrógeno. Y la lactancia, ya lo explicamos por qué. Porque corta la leche, porque bloquea el receptor de prolactina. Fácil. Doctor, en cáncer de mama, allá, acá hay doble. En cáncer de mama, el estrógeno y la progesterona son deleterios. En el cáncer de mama, ambas hormonas van en contra. En cambio, en la hemorragia uterina normal no filiada, o sea, en el sangrado uterino sin diagnóstico, solo el estrógeno es deleterio. Porque ¿cuál es el cáncer que me da miedo en una hemorragia? Útero. Entonces, un cáncer de útero, yo le doy estrógenos, lo agravo. Si le doy gestágenos, lo disminuyo, pues no es cierto. Entonces, solamente el estrógeno afecta en el HOA. Entonces, miren por favor que en los efectos adversos, unos son combinados, otros son independientes y otros son aislados. Si te das cuenta, los estrógenos solos tienen varios efectos adversos solo por dar estrógeno. Por eso, cuando combinas los dos, tienes más efectos adversos que solo dando gestágeno. ¿Correcto? Cuando combinas los dos, tienes más efectos adversos que solo dando gestágeno. Pero solo en situaciones puntuales. O sea, si descartas esas situaciones puntuales, no hay ningún riesgo de dar las dos hormonas. Porque una mujer tiene las dos hormonas, no hay problema. Al contrario, los beneficios que aporta son lo más importante. Entonces vemos acá a la izquierda, vamos a ver los beneficios para que vean por qué se recomienda uno combinado. ¿Ya? A ver, el cáncer de ovario, pregunta repetida, disminuye hasta en un 50%, pregunta de examen, por la anovulación. Entonces, la anovulación que genera los anticonceptivos te protegen el cáncer de ovario un 50%. Entonces, ¿quiénes protegen por la anovulación? Los progestágenos y los estrógenos. Los dos están protegiendo, ¿verdad? Porque, ojo, hay progestágenos que espesan el moco y por ahí se les puede pasar una ovulación. Pero como le doy estrógenos, ahí no hay pierde esa ovulación. Entonces, combinados van mejor. El riesgo de cáncer de ovario baja en los combinados. El cáncer de útero también baja. Puede llegar hasta un 50%. Puede llegar. ¿Ya? ¿Pero por qué baja, Doc, el de útero? No entiendo por qué. Por la progesterona, no por el estrógeno. El cáncer de útero baja con la progesterona. Porque como tomas progesterona crónico, de alguna forma el endometrio se atrofia y hay menos riesgo de hiperplasia endometrial. ¿Ya? Y también se ha visto que baja el cáncer de colon. El mecanismo no está claro, pero ya les expliqué. Colon, ¿cómo se relaciona con ovario? ¿A través de qué síndrome? Lynch. Colon, ¿cómo se relaciona con útero? Lynch. Colon, ¿cómo se relaciona con mama? Ya, ese es lo que tiene relación dudosa, ¿no? Pero existe el cáncer de mama asociado a colon, que ha venido pregunta examen. Entonces, el colon es un cáncer que está implicado en los receptores hormonales. Por eso se ha visto que también se protege, ¿ya? Muy bien. Entonces, estas son las ventajas de consumir las pastillas combinadas. Una pregunta que pueden hacerla, me la han hecho en Jesús María, ¿no? Pero es válido. Doctor, no entiendo por qué acá protege del cáncer de útero y no entiendo por qué acá está contraindicado en cáncer de útero. Es que tienen que entender la lógica. Acá previenes un cáncer a futuro porque estás tomando gestágenos. Acá no puedes dar si tienes un cáncer activo, no filiado, porque lo empeorarías. O sea, lo que ocurre en este lado es que ya tiene el cáncer la paciente, ya tiene la hemorragia uterina no filiada, ya está con el cáncer, no le puedes dar hormonas, no. Y a la izquierda tienes una paciente sana que estás previniendo el cáncer, entonces no es lo mismo,
no se contradice. ¿Ya? Seguimos. El ectópico. A ver, ¿quién previene de ectópicos? ¿Por qué hay menos ectópicos y por qué disminuye la EPI? Por la progesterona, ¿correcto? La progesterona. Entonces, cuando una persona o una paciente consume DIU, dispositivos intrauterinos, ¿correcto? Entonces, el DIU, como inflama el endometrio, viene el blastocisto por ahí que se le escapó al DIU, y bueno, va a decir, ni loco voy a implantar acá, me voy a la trompa, ahí está seguro. Entonces, hay más ectópico. Pero como el mecanismo del anticonceptivo hormonal es espesamiento del moco o anovulación central, entonces el endometrio está normal. Entonces hay menos ectópico si es que llegara a fallar el método. Y más aún la progesterona favorece la anidación. Entonces el riesgo de hacer un ectópico, si es que falla tu método, es menor tomando pastillas que con un DIU. Por eso es que está ahí, baja el riesgo de ectópico. ¿Ya? Es inclusive menor que en una persona que no usa anticonceptivos. O sea, de alguna forma se ha visto que el anticonceptivo al combinado baja el riesgo de ectópico. Lo de la EPI se entiende más fácil. La progesterona espesa el moco. Si espesas el moco, no van a subir bacterias. Previenes de la EPI. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo hablamos o qué hablamos de la dismenorrea y el sangrado? ¿Cuál será la hormona que baja tu dismenorrea y tu sangrado? El estrógeno. No lo olvides. El estrógeno, ¿qué hacía con el endometrio? Hace que crezca. Entonces, el estrógeno disminuye el sangrado. No lo olviden. Los sangrados abundantes disminuyen con estrógeno. Porque, ¿qué haría la progesterona? ¿Qué pasaba cuando tomamos progesterona, recuerdan? Metrorragias, ¿no es cierto? Entonces, la progesterona en agudo no favorece al sangrado. Pero la progesterona en crónico, sí, porque atrofia el endometrio. Entonces, el uso prolongado de progesterona más estrógenos van a mejorar las hemorragias uterinas anormales, como lo explicamos ayer. ¿Está bien? Entonces, si bien es cierto que la progesterona te puede hacer sangrar, eso es en agudo. Cuando consumes años, te va a mejorar el sangrado. Pero desde un inicio, ¿quién te mejora el sangrado? Los estrógenos. ¿Por qué? Porque van a regular la caída. ¿Recuerdan ayer la caída hormonal? Entonces, si los estrógenos los consumes, tu caída hormonal es menor y van a mejorar tu sangrado. Y también el dolor, porque sin menos caída hay menos prostaglandinas, hay menos dolor. Entonces, no te olvides. La gran hormona que ayuda a bajar los sangrados son el estrógeno en dosis controlada, 30 microgramos, y la progesterona, pero administrada crónicamente. ¿Quién controla el hiperandrogenismo? La progesterona, ¿no es cierto? La progesterona que sea ciproterona o drospirenona son antiandrogénicos. La ciproterona y la drospirenona dijimos que eran antiandrogénicos. Entonces se usan en el hiperandrogenismo. ¿Ya? Muy bien, a ver, conversemos de patología de mama. ¿Cuál de las hormonas crees que protege de patología mamaria? Bueno, el gestágeno, ¿ya? La progesterona puede disminuir la patología mamaria, ¿ya? Benigna, no te olvides, benigna. Pero cuando dan combinados, hay riesgo de cáncer de mama. Y acá sí es el gran problema. Acá es donde sí hay dicotomía total. Entonces vamos a explicarlo rápido para que no quede duda. ¿Por qué dijimos que una contraindicación absoluta es tener cáncer de mama? Porque más del 70% de cánceres de mama son hormonodependientes. Así que no te puedo dar anticonceptivos si ya tienes un cáncer de mama. Eso está claro. Pero ahora vamos a preguntar, doctor, yo que no tengo cáncer de mama, ¿el anticonceptivo me aumenta el riesgo de cáncer de mama? Sí, sí, poquito, pero sí. ¿Cuánto es? 0.05. Ah, ya, si lo tomas más de 5 años seguidos, 0.05. Entonces, la patología mamaria maligna, el cáncer, agrava con el uso de anticonceptivos por más de 5 años. Pero la patología de mama benigna, no. La benigna baja, los quistes se achican, disminuyen, sobre todo por la progesterona. La progesterona se ha visto que ayuda a disminuir los quistes,
mejora algunas mastalgias cíclicas, por ahí va la cosa, ¿ya? En la progesterona. Inclusive cuando hay mastopatía fibroquística se recomiendan parches de progesterona para bajar los quistes, ¿ya? Porque el estrógeno prolifera mama, ¿no? Prolifera mama, los ductos. Y si te preguntan osteoporosis y artritis reumatoide, no. ¿Quién mejora el perfil óseo y la artritis reumatoide? ¿Quién lo mejora? Los estrógenos. Ahí sí es trabajo de los estrógenos. No es de los gestágenos, es de los estrógenos, ¿ya? Disminuir la osteopenia, osteoporosis y mejorar la artritis reumatoidea. Muy bien. Entonces, no se olviden, por favor, acá las grandes contraindicaciones, cardiópata, vasculítica y hepatópata, para que nunca se olviden, esa foto, por favor, es clave, ¿correcto? Y acá las grandes ventajas son prevenir el cáncer de ovario, como ves acá, el cáncer de útero y disminuir el sangrado. Si me preguntaras cuáles son las super grandes ventajas de dar los combinados, es bajo el cáncer de ovario, bajo el cáncer de útero y bajo la hemorragia uterina normal. Eso es lo que debes acordarte de los beneficios. ¿Y qué es lo que debes acordarte de las contraindicaciones? La cardiopatía, la trombofilia y la hepatopatía. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a hacer esta diapo más para poder ir al break, porque tenemos que cortar el tema exacto. Acá sí es un poco largo, pero bueno, no importa. Vamos a hablar de los dispositivos intrauterinos. Tercer método artificial. Ya vimos barrera, vimos hormonas, ahora toca DIU. ¿Ya? Esto es fácil, ¿ya? DIU es más fácil. Entonces, mire, el dispositivo intrauterino se coloca de la forma más estéril posible, que casi nunca se consigue, pero bueno, lo que se busca. Se tiene que colocar en los primeros 5 días después de la FUR, pues, ¿no? Los primeros 5 días de la FUR. ¿Por qué? Porque el orificio cervical externo está entreabierto, ¿ya? Te da más margen para colocar. 2, como está en plena regla, está inflamado el útero. Entonces, si por ahí pasan unas cuantas bacterias, no pasa nada, porque está inflamado. Entonces, el mejor momento para colocar es al inicio del ciclo. ¿Está bien? Ahí. Como pueden ver, la T es un dispositivo que tiene varias formas. Hay en forma de T, en forma de espiral, bueno. Y tiene sus principios activos. Hay una T con cobre y una T con levonorgestrel. O sea, una T metálica y una T hormonal. ¿No es cierto? Ya está. Hay pasos para la inserción, eso lo vamos a ver en la pregunta examen, que es la única vez que ha venido, pero como está en nuestro margen, lo pongo, pues, ¿no? Los pasos correctos de la inserción del DIU para lograr la máxima asepsia. No se olviden, siempre hay que medir la distancia de la cavidad endometrial con el histerómetro antes de colocar la T. La principal razón por la que una T puede perforar un útero es porque no se ha hecho la medición. Y porque cuando se coloca el histerómetro en la medición también se ve que haya anomalías, ¿no? Mioma, algo que contraindican la colocación de la T. El mecanismo de acción de la T es la inflamación. Este es un cuerpo extraño. Entonces, como es un cuerpo extraño, se inflama el endometrio, se inflama. Entonces, al inflamarse, ¿qué pasa? No hay implantación. Ese es el mecanismo de cualquier T. Lo que hacemos al ponerle cobre es alteramos la capacitancia, aunque el término correcto es capacitación. Pero bueno, así está en la norma. Capacitación. ¿De quién? De los espermas, pues, ¿no? Entonces los espermatozoides vienen acá, tienen una cubierta, ¿no es cierto? Una cubierta proteica, ahí está. Entonces esta cubierta proteica se elimina en el cérvix a través del proceso de capacitación. La cubierta proteica se elimina en el cérvix a través del proceso de capacitación. Pero cuando hay una T de cobre, se ha visto que el cobre evita que ocurra este proceso y no capacitan los espermatozoides. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. La T de cobre de 380, o sea, de alta carga,
te puede durar hasta 12 años. Eso es pregunta de examen. Siempre que la chica sea mayor a 25 años, te puede durar hasta 12 años. Si por A o B le das una T de cobre a una chica menor a 25 años, solo dura 10 años, ¿ya? Porque son muy fértiles. Entonces, si es menor a 25, 10 años. Si es mayor a 25, 12 años puede durar. Doctor, ¿y ese dato por qué es importante? Porque como estos métodos son gratuitos, tienes que darlo en el tope de su uso, ¿ya? 2 años, a ver, multiplica por millones de mujeres, ¿cuánto te ahorras, no es cierto? Entonces es importante conocer su uso. Y segundo, porque cuanto menos veces recambies, tienes menos riesgo de infección. Así que tienes que darle el máximo uso posible. Por eso esta pregunta es repetida, repetida, ¿ya? Pregunta también repetida es su índice de Peirce. La T de cobre y la T de levonorgestrel son muy eficaces. Su tasa de falla es de 0.6 a menos de 2%. ¿Ya? Lo pongo rojo porque ha sido pregunta de este año en el residentado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mecanismo más eficaz o método más eficaz de los siguientes? Te ponían la T de cobre. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. ¿Sí? El más seguro, ajá. Claro. No, pero vamos a ver la pregunta. A ver, vamos a ver, porque decía cuál es el que tiene la mejor tasa, la menor tasa de falla, o sea, el más seguro. No, la clave era fija. Vamos a revisar la pregunta, pero la clave era fija, era T de cobre, ¿ya? Entonces, cuando les vuelvan a preguntar, de entre todas las opciones de anticonceptivos, la T de cobre, correcto, junto con los anticonceptivos hormonales son los más seguros. De repente ya lo que va tu pregunta es por el margen. Miren, la T de cobre 0.6 a 2%. Si tú te vas a los anticonceptivos, tienes 0.3 a 8 el de vía oral y te vas a 0.05 a 1 el implante. Entonces, que yo sepa, en la pregunta no había implante. Creo que eran anticonceptivos hormonales. Entonces, si tú vas a usar hormonales en general, pues tienes que irte desde lo más seguro, que es 0.05 el implante, hasta lo peor que puede ser, que es 8%. Entonces, si vas a usar todo el margen, obviamente, como sale en la OMS, vas a tener mucho más seguridad en la T, ¿ya? Porque estamos considerando el uso extendido, ¿ya? Pero igual, todas las recomendaciones se hacen con el uso teórico. No se olvide, se hacen con el uso teórico. Pero bueno, probablemente ahí va la duda de la pregunta, ¿no? Si decía hormonal, entonces tienes que ir al margen hasta el extremo. No, no había inyectable, porque si había inyectable es inyectable. Porque hay otra pregunta que era inyectable, el más seguro. Ya, pero eso lo vamos a ver en el banqueo, no se preocupe. Entonces, si les preguntan, ¿cuál es la seguridad de la T? De 0,6, muy eficaz, hasta 2, que es el límite entre muy eficaz y eficaz. Así que si lo van a ver por seguridad, es súper seguro. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no vamos a dar T? Porque si tú te das cuenta, su seguridad es superior a las pastillas por vía oral. Porque no tienen beneficios y porque tienen muchos efectos adversos. Esa es la lógica. ¿Por qué la T de cobre sigue siendo segunda opción después de las hormonas? Porque no tiene ningún beneficio, no tiene nada a favor y tiene demasiadas cosas en contra. Así que la T de cobre es, ya pues, es tu última opción de seguridad. ¿Me entienden? Porque miren, si bien es cierto atrae la capacitancia, miren el primer efecto adverso. Hemorragias uterinas anormales los 3 meses siguientes a la colocación. ¿De qué tipo son estas hemorragias? Hipermenorreas. O sea, las chicas se desangran pues y hacen anemia. Entonces, malo efecto adverso. Bueno, se expulsa 2% solo y ese es por eso su tasa de falla máxima, que se expulse solo. Siguiente, como has hecho un procedimiento y has arrastrado bacterias, porque nadie va a hacer que la T de cobre no toque nada, siempre va a haber alguna contaminación, va a haber EPI al mes de colocación. Así que la T de cobre favorece o genera riesgo de EPI por anaerobios. Malo. La T de cobre se ha visto asociado
a cultivos positivos de Actinomyces israelí, que históricamente se ha asociado a EPIs recurrentes, aunque el UpToDate dice que no. UpToDate dice que la EPI recurrente ya no tiene que asociarse a Actinomyces israelí, que simplemente es una bacteria que crece, pero donde vean libros, bancos, la EPI recurrente, 2 o más EPIs asociado a la T de cobre, obligan a cultivar Actinomyces, ¿ya? Entonces, eso también es malo, porque la T de cobre puede cronificar una EPI. Malo. No le vas a poner una T si está en una EPI actual, porque empeoras el cuadro. No le puedes poner la T si tiene tuberculosis, puedes sembrar la tuberculosis. No le puedes poner la T si tiene hemorragia uterina maligna, porque puedes sembrar un cáncer. Estas son las contraindicaciones. No usar en EPI, no usar en TB, no usar en malignidad. Y finalmente, 5% de las pacientes que les falla la T hacen ectópico, porque dijimos que está inflamado el útero y el blastocisto regresa. Entonces, eso también es malo, porque cuando te fallaba la pastilla anticonceptiva, tenías menos riesgo de ectópico. Entonces, imagínate, te libraste de embarazo varios años y justo cuando falla, terminas en sala de operaciones. Entonces, no es algo que debes recomendar. Entonces, la T, hasta ahora, si se dan cuenta, no tiene ningún beneficio la T de cobre, ¿ya? Así que simplemente es la alternativa de seguridad que tiene una paciente que no puede recibir hormonas, o sea, de 35 o 40 años en adelante, como les puse. 35 cuando hay riesgo cardiovascular y 40 si no hay riesgo cardiovascular. Esa es su indicación, ¿ya? Esa es su razón de ser. No da malformaciones, eso es correcto. Y la pregunta repetida es, si es que ocurre falla del método, hay que retirar en la primera mitad del embarazo porque genera 50% de aborto. O sea, para colmo, la paciente tiene que saber que si su T le falla, probablemente genere un aborto. Entonces, por esas razones, creo que está claro que no debería colocarse la T de rutina, ¿ya? Miren acá, se recomienda poner la T, si es que es una puérpera, a las 48 horas del parto o a la cuarta semana. O sea, si te pasaste las 48 horas, ya no le pongas la T y espera 4 semanas. ¿Por qué? Por el riesgo de endometritis. Si yo le pongo la T en las primeras 48 horas del parto, como todo está inflamado, sangrando, no pasa nada, pues una bacteria más, una raya más al tigre. Entra la T con la bacteria, porque siempre arrastra, pero como está todo inflamado después del parto, eso estaba colonizado, no infectado, colonizado. Entonces, una bacteria más, no pasa nada. Pero no va a infectarse porque está inflamado. Pero si yo le pongo la T después de las 48 horas cuando bajó la inflamación, esa colonización sí puede terminar en infección. Entonces, por eso hay que esperar 4 semanas que se enfríe. ¿Y qué? Más que se enfríe, que recupere todo el endometrio. O sea, que recuperado el endometrio ya no se va a infectar. ¿Ya? No lo olviden. Y se controla al mes la T porque se expulsa sola al mes. Si se va a salir solita, se sale solita al mes. De ahí ya no se sale. ¿No? No se sale. Bueno, entonces por estas razones se dan cuenta que no debemos recetar de inicio. La única ventaja es que es segura. Entonces dijeron, oye, ¿y qué hago con las pacientes que no tienen opción más que usar una T por la edad o por los riesgos cardiovasculares, pero las deja con anemia? ¿Qué hago? Si les da EPI, si les da ectópico, ¿qué hago? Entonces los que trabajan en la T de cobre tenían que inventar una que no tenga esos efectos, pues, y aparece la T de levonorgestrel. La T de levonorgestrel de 52 miligramos es la alternativa más eficiente de T. ¿Por qué? Porque miren, falla menos, mira, es inclusive más segura porque es hormonal, falla menos, se usa igual, no cambia su uso, pero te mejora la anemia, tiene por lo menos un beneficio, te baja el sangrado. Entonces, este es el principal beneficio que tiene la T de levonorgestrel, te baja el sangrado. Si comparas el ectópico entre ambas Ts, esta tiene menos ectópico, porque el cobre es menos el levonorgestrel inflama menos que el cobre, así que no hay problema. Entonces la T de levonorgestrel no es tan inflamatoria como el cobre. Lo único malo es que se expulsa un poquito más. Eso es lo malo.
Tú me dices, pero ¿cómo 10%? ¿Que tanto falla la T de levo? No, esto es el acumulado. A los 5 años de uso, que es el tope de uso, se puede expulsar hasta 10%. ¿Y cómo se calcula el índice de Peirce? Por año, pues. Entonces no cuenta. Entonces, ese es el acumulado. ¿Ya? El acumulado. Entonces, en el promedio anual de Peirce sigue siendo T de levonorgestrel muy eficaz, igual entre 0.2. Pero acá tiene una expulsión acumulada de hasta 10%. En cambio, la T de cobre solo se expulsa al mes, que es el máximo riesgo. Y ahí queda. ¿Por qué? Porque como este es hormonal, tiene mucha reacción el organismo. No usar en EPI menor a 3 meses. Esa es una pequeña diferencia. O sea, si la paciente tuvo una EPI, tienes que esperar 3 meses antes de poner la T de levo. Tiene lógica, no hay que memorizar. Cuando una chica tiene EPI, ¿qué pasa con todo su endometrio? Se inflamó, se infectó y está sanando. Si se te ocurre ponerle una T de levonorgestrel a una chica que tuvo una EPI hace menos de 3 meses, la clamidia puede reactivarse. Porque ¿qué hace el levonorgestrel con el endometrio? Lo atrofia, baja tu defensa uterina. Entonces, si tomas o se coloca una T de levo a una chica que tuvo una EPI, la puedes cronificar la EPI. Eso no le deben hacer eso, hay que esperar 3 meses, ¿ya? Pero les pregunto, ¿aumenta o baja el riesgo de EPI la T de levo? A futuro, baja el riesgo de EPI a futuro. ¿Por qué? Porque espesa el moco, pues. El levonorgestrel espesa el moco. Entonces, baja el riesgo de EPI. ¿Ya? No deberían dar cuando hay ITS, cuando hay sangrados malignos, cuando hay cáncer de mama o adenoma hepático, porque la progesterona, por más que sea local, se absorbe. Entonces, no pueden dar cuando hay riesgo de cáncer de mama o adenoma hepático. Pero ahí no dice cuando hay riesgo de trombosis. O sea, la dosis de progesterona que se absorbe no es trombótica. Y ahí también siempre me preguntan eso. Doctor, ¿cómo voy a poner T de levonorgestrel si usted dijo que pasado los 40 años había riesgo trombótico? Y la progesterona es trombótica. Lo que pasa es que lo que se absorbe, una T, no es lo suficiente como para dar trombosis. Pero sí es lo suficiente como para aumentar el riesgo de cáncer de mama y el de adenoma hepático. ¿Ya? Entonces, por eso, ¿se puede usar una T de levonorgestrel en una mujer mayor de 40? Sí, sí. Pero igual aumenta el riesgo de mama y adenoma, por si acaso. Bueno, entonces, con esto creo que está claro por qué el intrauterino es la segunda opción, después del hormonal. Y la última opción, después del condón inclusive, la última, o sea, la cuarta opción, después del condón, es la cirugía. La cirugía. ¿Ya? ¿Por qué, doctor, es la última opción? Porque es un método definitivo. Entonces, como no tiene marcha atrás, aunque bueno, hay técnicas quirúrgicas que ahora sí pueden, como es definitivo, entonces lo último que debes recomendar. ¿Ya? La cirugía femenina de ligadura de trompas, miren su tasa de falla, inclusive es menor, o sea, tiene más falla, perdón, que el implante, que es un hormonal. La cirugía se llama de Pomeroy, ya saben, como ven acá, es una mini laparotomía, se abre, entra el ginecólogo, hace la ligadura, ¿no es cierto? Ahí queda, de forma ambulatoria, no requiere hospitalizar, pero sí puede quedar en observación 4 horitas si es una paciente que vive en la ciudad, cosa que puede venir en cualquier momento al hospital, o queda en internamiento de un día si es una paciente rural porque vive muy lejos de la posta. ¿Ya? Entonces, 4 horas de observación en ciudad, 24 en rural, y se controla en 7 días la herida, como cualquier herida quirúrgica, la herida. ¿Ya? No se olviden que si van a hacer el método de Pomeroy en la puérpera, la lógica es la misma. La operan antes de las 48 horas, porque está todo inflamado y no pasa nada, o se esperan, en este caso un poco más, 6 semanas a que recupere todo el sistema inmune y la defensa de la barrera del endometrio. Si no, no deberían operar. Entonces, es lo mismo que la T, solo que le aumentas 2 semanitas. 2 semanitas. En cuanto a la vasectomía, es más segura, recuerden, ¿por qué es más segura? Porque la trompa tiene mayor probabilidad de recanalizar, porque el diámetro es mayor. En cambio, el deferente es tan chiquito que se fibrosa y difícil que recanalice. Entonces, el masculino es más seguro. No se usa bisturí, es como una especie de gancho, ¿no? Se atraviesa el escroto, se saca el deferente, se corta y prácticamente sin herida, una herida mínima, queda el paciente operado.
¿Ya? Se observa 2 horas en la ciudad, 6 horas en el campo, así que ni siquiera requiere un internamiento, por eso es el más seguro. Si te preguntan cuál es el más seguro, el más barato, la vasectomía, porque se hace una sola vez, no tiene complicaciones y es para siempre. ¿Ya? La pregunta fue que el hombre tiene que esperar 20 eyaculaciones para que todos los espermas que están en el deferente que quedaba salgan, o 3 meses, que es lo que demora en reabsorberse todos los espermatozoides, porque 3 meses es el ciclo de la reproducción o de la espermatogénesis. Ya es lo que demora en recambiarse toda la cantidad de espermas. Y si les preguntan cuál es el gol estándar, 2 espermatogramas negativos. 2 espermatogramas negativos es el gol estándar para decir que ya funciona el método. ¿Ya está? Bueno, eso lo paso rápido porque en verdad no hay más que una pregunta de examen histórica. Existen técnicas para recanalizar, son carísimas, la cirugía está por los 1000 soles, pero es una vasectomía con chance de recanalizar después, ¿no es cierto? Porque al final lo que contraindica este método es que sea definitivo, ¿ya? Muy bien. En el caso de las pacientes, si les preguntan, solo se puede recomendar la cirugía de Pomeroy, ¿no es cierto? Si la paciente no es adolescente, no tiene ningún tipo de coerción social y no tiene ningún tipo de limitante mental o alguna enfermedad mental que la limite. Solo ahí podrías recomendar. O sea, tiene que ser por lo menos más de 19 años, no debe tener ninguna presión social por ningún lado y tiene que tener sus condiciones mentales normales. Y obviamente no puede ser nulípara, ¿ya? Tiene que tener por lo menos un hijo, si no, no pueden recomendar el método, ¿ya? Que la paciente lo pide es diferente, pero recomendarlo no. Ese es un pequeño resumen porque en verdad son varias docenas de preguntas que tienen que ver en la norma, van a ver, para recomendar la cirugía, por todo el tema que hubo de las esterilizaciones en el gobierno de Fujimori, pues, ¿no es cierto? No se olviden que estaba en el contexto del control de natalidad. Bueno, se vino con todo. Entonces, los propios médicos promovían la ligadura con muy poca información a las pacientes con tal de llegar a la meta, ¿no? A la meta que se estaba planteando en la estrategia que se hizo en esa época. Y es verdad, o sea, puedes tú eliminar una población entera con las esterilizaciones. O sea, cuando cierto número de mujeres de un poblado quedan esterilizadas, ese poblado va a desaparecer en 10 años. Eso está estudiado ya. Así que es cierto que varias poblaciones van a desaparecer, si no han desaparecido ya, a raíz de las esterilizaciones, ¿ya? Bueno, eso es un tema histórico, pero a raíz de eso es que ha cambiado las indicaciones acá. Bueno, ahora vamos con el que sí es pregunta, anticonceptivo oral de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que se busca acá? Todos sabemos que el gestágeno en dosis alta, si es de testosterona de segunda generación, su mecanismo es espesar el moco. Y sabemos que en el moco, durante 3 días, los espermatozoides pueden llegar a capacitarse. Entonces, si tengo una relación sexual hoy, tengo hasta 3 días, 72 horas, para atrapar a los espermas en el cérvix y evitar que bajen, no que suban. Bueno. Entonces, en este caso, el mecanismo de acción del levonorgestrel a dosis alta, que es 2 pastillas de 0,75 cada 12, o puedes dar una sola de 1,5, depende. Es mejor dar de a 2, tiene más tolerable. Entonces, lo que buscas es atrapar a los espermas en este rango. La tasa de efectividad puede llegar a ser de más de un 90% al inicio, en las primeras horas, y hacia las 72 horas ya está alrededor de 85-90%. O sea, en las primeras horas puede llegar hasta 95-97%. A medida que va pasando cada hora que pasa, ya la chance va bajando un poco. Pero sigue siendo alta hasta las 72 horas. ¿Puedes dar después? Sí, solo que la chance ya se acerca a un 50%. Es prácticamente sí y no, pero igual se puede dar. Lo que sí tiene chance hasta el 5.º día es la T de cobre. Hasta el 5.º día de la exposición sexual, la T de cobre sí tiene buena efectividad. Porque ya no solamente la T de cobre
destruye al espermatozoide, sino la T de cobre inflama tanto el endometrio que el cigoto, si quiere, no va a poder implantar, ¿ya? Y el espermatozoide falla, o sea, lo elimina porque es una T de cobre nueva. Si se usa una T de cobre 380 nueva, se puede llegar hasta el 5.º día a un método anticonceptivo de emergencia seguro. Pasado el 5.º día ya se llama interrupción voluntaria del embarazo, pues, ¿no? Hay una guía de eso, en Perú no se aplica porque acá está prohibido, pero donde se aplique y es legal, el mecanismo o el fármaco de primera elección, ¿cuál es? Medicamento para la interrupción voluntaria, mifepristona. La mifepristona es un antagonista de los receptores de progesterona. Su única función es abortar, nada más. Ese fármaco se ha creado para abortar, porque todavía el misoprostol tiene efectos en gastro, pues, ¿no? Se usa en gastroenterología para prevenir la úlcera, etc. Pero la mifepristona solo se ha creado para abortar, porque lo que hace es bloquear el receptor de progesterona. Entonces genera un aborto limpio. Es como que fuera una pérdida natural. Sobre eso le añade misoprostol y es fácil el aborto. En cambio, cuando no hay mifepristona, la segunda línea es el misoprostol. Y ese sí genera un aborto mucho más cruento, con cólicos, con sangrado, con dolor. Entonces es mucho más complicado. Estamos hablando de las alternativas médicas, ¿no? Porque la de elección, ¿cuál es? El AMEO, ¿no es cierto? El AMEO. Entonces eso está en la guía del aborto. No lo vamos a hablar ahora porque eso es en OBSTE y aparte que en este país está prohibido, ¿no? Entonces si no, cruzas, te vas a Chile, te vas a Madrid y se acabó el problema, ¿no es cierto? Pero es un tema legal, porque médicamente está explicado, ya tiene unos pasos para que sea seguro, para que no haya, porque al final, chicos, esto es parte de la libertad, cómo se entienda la libertad de la planificación familiar, y eso depende de la jurisprudencia, ¿no? Y acá siempre les digo, ¿por qué en otros países está permitido y por qué en el nuestro no? Y es básica la explicación, ¿eh? Porque la libertad prima sobre la vida en las constituciones del hemisferio norte y acá la vida prima sobre la libertad. Ese es clave. ¿Por qué en Estados Unidos puedes comprarte armas? Porque la libertad prima sobre la vida en sus valores constitucionales. Y acá es al revés. La vida prima sobre la libertad. Entonces esas cosas que, en verdad, es la explicación más sencilla que puede haber. Porque las constituciones de los países son diferentes. ¿Ya? Bueno, entonces eso es el resumen de esto. No se olviden que Yuspe hace muchos años se dio cuenta de eso y dijo, oye, ¿qué pasa si toma su pastilla anticonceptiva en alta dosis? 8 veces es anticonceptivo. Lo malo es que, a ver, tómate 8 veces la concentración de estrógeno. ¿Qué pasa? Vómitos, náuseas, cefalea. Entonces las chicas que usaban el método de Yuspe la pasaban mal, pero era un método anticonceptivo de emergencia. Pasaron los años y ahora se crea una pastilla solo para un método anticonceptivo de emergencia, ¿no? Que es levonorgestrel. No es abortivo, no lo olviden. Lo que ocurre es que como das progesterona, ¿qué pasa a los 3 días? ¿Qué ocurre al tercer día? Hemorragia uterina normal, ¿no? Como has cortado en seco la producción de endometrio, entonces la paciente al tercer día sangra. ¿Y qué es lo que decían todos, ¿no? Los pastorcitos sobre todo? Es abortivo, miren cómo sangra, ¿no? Y hasta juicio le han hecho al MINSA. Los grupos religiosos así fuertes le han metido un juicio al ministerio para que no lo pueda dar la pastilla. Ya le ganó en segunda instancia el segundo juicio, porque todavía hay gente que cree que esta es una pastilla abortiva, ¿no? Cuando en verdad no lo es, porque el sangrado que produce simplemente es por deprivación del crecimiento endometrial, ¿ya? Lo que sí es abortivo, la TEA, ese sí puede ser, porque inflama tanto que el blastocisto no puede anidar, ¿ya? Muy bien. Entonces con eso hemos terminado, vamos al break, porque ya es bien tarde, a las 11:30 seguimos, ¿ya? No se olviden que esta es la tabla de la OMS, ¿ya? Para la pregunta que tenían ahí.